Es viernes, ya empezó el fin de semana. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Marina Castañeda, Braulio Peralta y Julieta Brambilla, vamos a hablar del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, y la apertura sobre la orientación e identidad de género en México, particularmente aquí en nuestro país. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hace 52 años, la policía de Nueva York realizó un operativo en el bar Stonewall, allá en el Greenwich Village, al que asistían miembros de la comunidad gay. Los enfrentamientos entre policías y civiles provocaron disturbios y descontento en la sociedad, por lo que se organizó una manifestación en contra de aquellas agresiones. Desde entonces, cada 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo alrededor de todo el mundo, incluido México, para exigir el respeto a los derechos humanos, a la diversidad y a la apertura y la identidad de género. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema de la identidad de género, del respeto a otras formas de sexualidad, qué ha pasado en el mundo, pero particularmente en México. Un tema muy interesante, tomando en cuenta que hace pocos días fue la famosa marcha en cuestión. Saludo primero que nada a mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido Leo. Pues muy contento de hablar de estos asuntos. Tengo la sensación, creo que está más o menos documentado, de que se ha avanzado mucho en México, pero también tengo la sensación de que falta muchísimo por avanzar. Hay todavía resistencias muy fuertes, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que está padre el día de hoy también escuchar, digamos, reconstruir un poco todo este proceso, ¿no? Pues toda esta lucha, yo creo que la palabra es correcta, toda esta lucha por los derechos de una gran parte de la población mexicana, querido Leo. No, totalmente, y creo que hemos visto un cambio generacional importantísimo. Ahorita vamos a hablar al respecto. Saludo a Marina Castañeda, ella es psicoterapeuta, conferencista y escritora. Marina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, un placer. Gracias por estar con nosotros. Braulio Peralta, quien es escritor y periodista. Braulio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, pues un gusto estar con ustedes hoy y hablando de algo que vamos a la mitad del camino, como bien dice Julio Patán. Y Julieta Brambilla, ella es especialista en comunicación política y servidora pública. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, muy buenas noches, Julio, y a todos. Encantada de estar con ustedes hablando de este tema tan importante. Pues vaya mesa que tenemos el día de hoy. Y déjame empezar contigo, Marina. Este tema de la identidad sexual, ¿cómo la podemos explicar? Y creo que hay que ir a hacer un poco de historia. Tú decías, quizá esto comenzaba desde la Revolución Industrial. A ver, cuéntanos. Bueno, yo creo que la lucha por la igualdad de derechos en torno a la orientación sexual o incluso el género, que es un tema especialmente apasionante y controvertido hoy, me gustaría poner este tema en un panorama histórico un poco más vasto, porque desde la Revolución Industrial podemos hablar de una ampliación enorme de las libertades y los derechos individuales. Es importante recordar que antes de la Revolución Industrial del siglo XIX era prácticamente imposible cambiar tu forma de ser, tu lugar, tu nacionalidad, tu religión, de donde como habías nacido. O sea, la gente no cambiaba de lugar, vivía y moría donde había nacido, básicamente, o 12 millas a la redonda. Era imposible cambiar de clase social. Si eras burgués o campesino, nunca ibas a llegar a la aristocracia.
era imposible acceder a la educación, a la profesión o al oficio que no fuera el de tus padres. Era imposible cambiar de religión. Era imposible decidir libremente con quién casarse o no, tener hijos o no. Era imposible decidir libremente cómo uno quería vestirse, qué comer, cómo vivir. Y por supuesto era casi imposible vivir libremente una orientación sexual aparte de la heterosexual. Entonces hemos visto cómo en todos estos campos las libertades individuales y los derechos individuales se han ido ampliando. El último capítulo en esta larga serie de apertura, de liberalización, es la del género. O sea, que la gente pueda decidir libremente de qué género es, en qué género se identifica. Esto va a ser el siguiente paso, ya lo está haciendo, pero es claro, una cosa muy, muy reciente. Pero creo que debemos ponerlo en este contexto más vasto de todas esas libertades que nos permiten cada vez más vivir como queramos. Totalmente. Ahora, por supuesto, decidir el género que uno quiera adoptar, por supuesto, también depende mucho de la tecnología. Y de esto hablaremos un poco más adelante. Braulio, pues yo nací y crecí en un mundo donde había dos géneros, masculino y femenino, punto. Eso es lo que se aceptaba. Es más, así ponían en las formas, en los formatos. Todavía hay muchos formatos que ponen sexo o género masculino o femenino. Esto, estaba checando aquí ahorita en el internet, ha cambiado muchísimo. Se habla de 40 posibles orientaciones de género, hasta de 122. Es una transformación impresionante, Braulio. Bueno, en realidad, como bien lo dice Marina Castañeda, se vivía en una sociedad conservadora y estamos llegando a un proceso democrático en el cual los países de Occidente, no quiero hablar de Oriente ahorita, pero los países de Occidente empezaron a darse cuenta de las restricciones, las censuras, los asesinatos que se fueron dando contra aquellos que éramos diferentes, aquellos que no estábamos dentro del canon de la familia, aquellos que no formábamos parte de lo que la religión en orden bíblico y no en orden constitucional decidía para los que no estábamos en esa identidad de género. Fíjate tú, hoy estamos hablando de las letras LGBT, T, 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 I, Q. Yo agrego siempre la H de heterosexual y ya estamos todos empezando a conformar un compendio, un abecedario en el cual todos estamos incluidos. Y ya hay gente que habla de abolición de géneros, donde ya no acepta esa identidad de género que la sociedad le quiere poner. Es interesante eso y yo creo que es digno de debatirse. No, totalmente. Te pediría que nos digas todas estas letras que mencionaste, ¿qué significan, por favor? Bueno, aquí estamos 3 representantes de las letras y falta el bisexual, el pansexual, el queer, el intersexual, el travesti, el transgénero. Son letras que la sociedad se ha negado por siglos a reconocer. Son letras que existen desde la época de Adriano en la novela de Marguerite Yourcenar. Son historias que conocemos de censura, represión y prácticamente orillar al suicidio a Oscar Wilde a finales del siglo XIX o llevar a los 41 homosexuales mexicanos a las prisiones de Yucatán y que por primera vez en México aparezca la palabra homosexual o la palabra joto, algo que era secreto en las familias, porque los homosexuales en aquellas épocas, de manera hipócrita, se casaban
para no tener problemas. Julieta, ¿cómo ves el asunto? Pues sumarme un poco a lo que decían tanto Braulio como Marina muy acertadamente, de dos cosas. Una, la complejidad misma de la experiencia de vida humana, pues evidentemente se refleja en las letras que hablaba Braulio, porque cada una de ellas pues representa ya sea una diversidad sexual específica en cuanto a la orientación, pero en otros casos, que me incluyo como persona trans, es en cuanto a la identidad de género. Y sí, coincido mucho con Marina en el sentido de que en los últimos años ha habido, creo yo, un cambio vertiginoso en el tema, por ejemplo, trans, donde se vuelve legítima socialmente una opción de vida como estas. Y eso que evidentemente pues es parte de una marcha histórica que tampoco ha sido de terciopelo, como decía Braulio, ha habido una serie de movimientos contestatarios que en el tiempo se han encontrado con otros donde ha habido alianzas importantes y que hay mucho por hacer, como decía Julio al inicio, finalmente se ha avanzado mucho en el país. Hay leyes que a lo mejor tocaremos más adelante que reconocen la identidad de género y que hacen, por ejemplo, en la Ciudad de México, que sea un trámite administrativo, lo que antes era un juicio ante el registro civil. Y sin embargo, queda muchísimo por avanzar en cuanto a inclusión, visibilidad y sobre todo, creo yo, en cuanto a una vida libre de violencias y de todo este tipo de agresiones que a veces son soterradas, muy culturales, una mirada, pero que a veces, en muchos otros casos, pues llegan ya a aspectos muchísimo más cruentos de violencia como tal. Entonces, yo más o menos lo dejaría por ahí como este preámbulo, digamos, de entrada. Julio, adelante. Pues sí, es que además es violencia soterrada y luego no tanta, ¿no? Seguro que nuestros invitados hoy tienen datos mucho más precisos, pero hasta donde yo sé, en México este tipo de violencia sigue siendo terriblemente frecuente, ¿no? La otra cosa que yo quisiera más que nada dejar sobre la mesa, ¿no? Es que el otro prejuicio, creo que es un prejuicio que flota por ahí, es esta idea de que tu definición sexual, por ejemplo, o tu preferencia sexual, o incluso de género, es una y para siempre, ¿sí? Bueno, tampoco necesariamente, sí, ¿eh? Claro. Es decir, los seres humanos somos muy cambiantes y muy frecuentemente también somos cambiantes en eso, ¿no? Yo digo, tengo muchas amistades, personas conocidas cuya sexualidad se ha ido redefiniendo a lo largo de su vida, pues en más de una ocasión, ¿sabes? Y es de idas y venidas también. Pues, la verdad, no es mi caso y creo que tampoco es el tuyo. Somos como monótonamente heteros hasta hoy, Sí. ¿no? Pero hay montones de casos en que no. Ese es otro prejuicio, esa idea de que es una cosa fija y establecida, ¿no? Creo que no. Marina. Sí, en efecto, ya hay cada vez más casos de personas que cambian de orientación sexual a lo largo del ciclo vital. Hay cada vez más personas que se definen como bisexuales, tomando en cuenta que hay una bisexualidad simultánea, donde la gente puede estar indistintamente con hombres o mujeres, y hay una bisexualidad consecutiva donde la persona puede tener parejas, hombres o mujeres, consecutivamente, ¿no? Y es cierto que hay mucha gente que cambia de orientación sexual. Hablando de orientación sexual sin tocar todavía el tema de género, que tendremos que definir con más claridad. Pero a ver, te interrumpo, Marina, sí. para que ahora sí que nos ilustres cuál es la diferencia entre orientación sexual y género. Bien, ok. El género es diferente en primer lugar
bueno, puede ser diferente del sexo asignado al nacer. Okay. Cuando nace un bebé es asignado un sexo, femenino o masculino, pero no necesariamente van a coincidir esas dos, cómo una persona se siente con su sexo asignado. Sí. Cuando no coinciden desde la infancia o en la adolescencia o quizá aún más tarde, la persona no siente que sea de su sexo de nacimiento, o sea, no se siente niño, no se siente mujer, o no se siente hombre, no se siente varón. Ok, ahora, es muy importante esto. Esa persona, cuando no coincide el sexo asignado y la sensibilidad o la identidad propia, esa persona es una persona transgénero. Es muy importante aclarar que no es que esta persona quiera ser del otro sexo, se siente ser del otro sexo. Okay. Eso es muy diferente, ¿ok? Tampoco hay que aclarar desde ahorita, tiene características físicas de los dos sexos. No, es biológicamente una persona masculina o femenina, ¿no? Entonces ahí estamos ya hablando de la identidad de género que no necesariamente coincide con el sexo biológico. ¿Okay? Esta es la relación interna de uno, esto es de orden psicológico. O sea, lo que nos estás diciendo es sexual, que alguien puede nacer hombre, con pene, digamos, pero se da cuenta que se siente más como mujer, ¿no? Y puede hacer el camino hacia la transexualidad y cambiarse de ser hombre a ser mujer. Pero la orientación sexual puede ser lesbiana, ¿no? Ya como mujer le pueden gustar las mujeres, ¿no? Ok, lo que se sabe es que los transexuales y los transgéneros y los transexuales, que son los que han en efecto hecho una transición física, un cambio físico en su cuerpo, lo que se sabe es que no hay predominio de que sean ni heterosexuales ni homosexuales. Puede ser homosexual u heterosexual u asexual u pansexual, o sea, igual que cualquier otra persona, ¿no? Ahora, a ver, déjame sexual, le pregunto porque creo que quiere intervenir Julieta por lo que veo. A ver. Sí. Simplemente complementando lo que dice Marina, yo creo que siempre un ejemplo personal puede ser muy ilustrativo. Que evidentemente personas como yo que nos definimos como transgénero, pues básicamente no estábamos conformes con el sexo asignado al nacer, sexo biológico, ¿no? Entonces se hace un proceso de transición. Y esa transición, como pasa en otras transiciones, a veces sabemos dónde inicia, no necesariamente dónde acaba. Okay. Y en ese espectro, digamos, es donde pueden caber, por ejemplo, personas transvestis que son un poco distintas en el sentido de que es un tipo de transición que podemos llamar que más ocasional, digamos, en la medida en que no viven así todo el tiempo, ni necesariamente incluye un cambio de documentos o legal, simplemente muchas veces de esparcimiento. Luego está ya lo que decía Marina, la parte transgénero y transexual, pero una de las cosas importantes es esa, que incluso cuando haces tu transición, una de las primeras preguntas es, entonces, ahora ya te gusta, si antes salías con mujeres, por ejemplo, entonces una vez que haces tu transición ya sales con hombres, y no necesariamente. La parte de orientación sexual muchas vees puede permanecer antes y después de la transición, a veces sí puede tener ciertos cambios, pero no necesariamente va de la mano, no hay un acompañamiento, digamos, que se explica la transición de género por la orientación. No, interesante esto, desde luego. Y bueno, pues todo se vale, caray, pues hay que ser tolerantes, desde luego, y los liberales pensamos que, bueno, pues cada quien tiene el derecho a definirse como quiera y a acostarse y lograr el placer como le plazca. Ahora sí, Braulio. Mira, yo me gustaría decir algo muy importante, creo yo. Sí. El amor
no tiene sexo. Ujú. El amor tiene comprensión de diferentes maneras. Lo dijo bien Julio Patán, cambia uno en relación a su libertad, la libertad de cada quien. Yo creo que los heterosexuales también tienen sus propias letras y no las hemos definido. No conocemos en esencia cuántas formas de diversidad sexual hay dentro del mundo heterosexual. Y a mí me importa tratar esto porque pues, estamos en exhibición y somos fenómenos, llevamos una vida normal como cualquier heterosexual, simple y sencillamente que por fin, sin hipocresía, por encima de las iglesias, estamos empezando a hablar de la privacidad. Sí, sí, sí. Algo que estaba como censurado, como tapado, como oculto, como un prejuicio, como dijo Julio Patán, un prejuicio. Entonces, ¿hay prejuicios sobre el mundo heterosexual? Claro que lo hay. ¿Hay prejuicio de bisexual al gay? Claro que lo hay. ¿Hay prejuicio del gay sobre el transgénero? Claro que lo hay. Fíjate. Entonces, somos una sociedad hipócrita que hemos sido incapaces de decir nuestros gustos en la cama frente al otro. Y no se trata que lo digamos públicamente, se trata de que lo vivamos íntimamente y que no seamos objeto de exhibición. Eso me importa mucho decirlo. Pero ¿no? déjame preguntarte, porque, Braulio, tú hablabas del tema del amor, que a mí me parece muy importante. Pero, bueno, los heterosexuales generalmente, bueno, en mi caso yo siempre me he enamorado de mujeres. Los homosexuales se enamoran de gente del mismo género. Digo, puede ocurrir un cambio, estamos viendo, ¿no? Pero el amor está relacionado con eso, ¿o no? La moda hoy ya no somos los gays. Hace 20 años la gente decía, ay, ¿por qué tantas películas de homosexuales? Bueno, ahora hay muchísimas películas sobre el tema travesti, transgénero y transexual. ¿Por qué? Porque es necesario identificar aquello que se está presentando públicamente y que está por algo son las marchas públicas. Claro, claro. Por algo está el mes del orgullo gay no es gratuito. Por algo tú, Leo, mencionaste Stonewall. ¿Por qué? Porque necesitábamos con carácter, con fuerza, con temple, con la ley en la mano, defender los derechos humanos de todas y todas las personas. No me gusta utilizar el término todas como moda y digo todas, incluyo a todas. Pero a ver, por ejemplo, tú, Marina, como lesbiana que lo dices abiertamente, ¿te podrías enamorar de un hombre? Me he enamorado de un par de hombres. Sí. Y he tenido muchas experiencias sexuales con hombres que he disfrutado mucho. Tengo muy buenos amigos hombres. Sin embargo, las relaciones más importantes y duraderas de mi vida han sido con mujeres. Ahora, pero entonces, ¿te definirías ahí como homosexual o como bisexual? No, como homosexual, porque mi corazón básicamente ha estado del lado de las mujeres. Ok. Sí. Pero quisiera retomar lo que preguntabas hace un momento, Leo, acerca de, bueno, pero yo soy heterosexual, entonces pues yo solo me enamoro de mujeres y punto. Bueno, es lo que yo he conocido hasta ahorita, Marina. No, pero Leo, seguramente conoces a hombres que se enamoran de mujeres, pero ¿qué tipo de mujer? Mujeres masculinas, mujeres femeninas, mujeres más jóvenes, mujeres mayores, mujeres de clase social igual, diferente, más alta,
o te enamoras cuando te acuestas con alguien es por amor, o te gusta acostarte sin amor, has tenido varias mujeres a la vez o solo una, etcétera, etcétera. Hay muchas distinciones que se podrían hacer y que, como bien dice Braulio, no se hace por la básica hipocresía de la sociedad en conjunto, ¿no? Y me gustaría, si puedo meter un comentario sobre lo que dijo Braulio, la invisibilidad. Paradójicamente, ha sido necesario volvernos más visibles para conquistar los derechos que merecemos. Bien. Pero la meta final, para mí, es la que dijo un pionero del movimiento de liberación gay en Francia, hace casi 100 años, cuando dijo que la máxima aspiración para nosotros es la indiferencia. O sea, que la gente nos vea con indiferencia, que dé igual, que seamos LGBTTTT, que dé igual, y que volvamos a ser invisibles en ese sentido. Suena paradójico, pero para mí esa es la meta final. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Me encantó esa cita. Julio, adelante. Pues sí, eso pensaba yo, justamente el derecho a la invisibilidad, ¿no? Que es el que tenemos las personas que, repito, hasta hoy hemos sido heterosexuales, ¿no? Ese derecho lo debería tener todo el mundo. Yo recuerdo a mi abuelo, que era un viejo republicano español que regresó a España cuando murió Franco. Y bueno, pues yo lo iba a visitar. Yo estaba muy chavito, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, y España estaba viviendo un auge libertario tremendo, ¿no? Como pasa cuando caen las dictaduras. Y parte de ese auge era ver, en ese momento, eso es lo que veíamos, ¿no? A lo que hoy llamamos la comunidad gay, por fin, libremente, en los bares, en las calles, en lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y yo me acuerdo mucho de mi abuelo. Él se creía un socialista, pero tal vez por lo que voy a decir era un liberal, cosa que no le hubiera gustado escuchar, ¿no? Y él decía una cosa que siempre me ha hecho gracia, que era, pues mira, a mí, mientras no lo hagan obligatorio, me parece muy bien, ¿no? Bueno, pues que no lo hagan obligatorio siempre, ¿me explicó? Sí. Creo que mi abuelo tenía ahí como una especie de buen instinto, digamos, ¿no? Que mientras no lo hagan obligatorio, me da igual, ¿no? Dicho lo cual, sí pienso que particularmente en la Ciudad de México han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Ya el hecho mismo, Leo, de que se desnaturalice ese humor repelente, ¿no? Que veíamos todo el tiempo en la tele, en las caricaturas y etcétera. Tú sabes que yo soy partidario del humor y de la irreverencia, pero todo aquel universo del prejuicio, ¿no? Manifestado en ese humor homofóbico inmundo, bueno, ya no es de recibo, como dicen los españoles, ya no es natural, por lo menos en este sector. Bueno, ya es una ganancia grande, ¿eh? No, totalmente. Déjenme, tengo que hacer una pausa rapidísima. Regresamos, está muy buena esta charla. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante junto con Julio Patán. Estoy platicando con Marina Castañeda, Braulio Peralta y Julieta Brambila sobre el tema de la orientación e identidad de género en México y el mundo. Julieta, yo te preguntaría, creo que en México hemos avanzado mucho, pero para ser más precisos, en la Ciudad de México. O sea, yo de repente voy y viajo por la República y sigue habiendo una homofobia, un conservadurismo espantoso, espeluznante, yo diría, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Julieta? Totalmente. Sí. Totalmente, Leo. Yo creo que lo que sucede en la Ciudad de México se explica en parte como sucede en otras grandes urbes, ¿no? Pensando en el mundo anglosajón como Nueva York, como Los Ángeles, como Londres. Es decir, son comúnmente las grandes urbes en las que primero llegan, seguramente por la densidad de la complejidad de relaciones humanas que están ahí, por el desarrollo económico, por el desarrollo social, por las políticas.
son las primeras que comúnmente llegan a demandar este tipo de derechos en las últimas décadas y a conquistarlos. Pues la Ciudad de México ha dado pasos, yo diría, extraordinarios en los últimos 20 años, ¿no? Está la ley de sociedades de convivencia, por ejemplo, en 2006, 2005, 2006. Está el tema particular trans, una primera ley que permite el cambio de género en 2015. Y a partir de ahí, en este mismo tema, pues hubo una cascada de legislaciones locales, que si no me recuerdo suman más o menos 12, 13 estados hasta el día de hoy, que permiten, en el caso específico del tema trans, pero que uno no están homologadas entre sí, no necesariamente legislan lo mismo, y lo más importante es que el resto de las entidades federativas, que haciendo los números son un poco más de la mitad, pues ni siquiera es un tema que se reconozca. Es decir, que a veces hay estrategias legales para llegar a, por ejemplo, a un cambio de identidad y cambio sexogenérico, como se conoce en la ciudad, pero que no necesariamente eso desemboca en que se pueda cumplir con ese derecho, ¿no? Están como bien mencionabas tú, pues yo diría como bastiones muy específicos de pensamiento conservador en diferentes estados, y sí se siente. Es decir, yo ahora vivo en la Ciudad de México, antes vivía en un estado, lo voy a decir, es Puebla, y claro que se siente en las calles, claro que finalmente hay una densidad de diversidad en la ciudad. Ahora, también es cierto y muy exacto decir que no toda la ciudad es necesariamente igualmente diversa, ¿no? Hay ciertas colonias que históricamente han sido más, en ciertos lugares, pero que te mueves un poquito más y empieza ya un asunto un poquito más complicado. Entonces, sí, yo creo que ha habido un gran avance en la capital, y yo creo que aún así con ese avance creo que nos deja dos cosas. Una, todo lo que falta por hacer a nivel nacional, pero también en la capital misma. Por ejemplo, está el tema de las infancias trans, que está congelado en la Asamblea Legislativa, temas de adopción homoparental, que también es importante seguir legislando. Y bueno, esta elección, y aquí creo que puede dar para la mesa más adelante, pues con una serie de acciones afirmativas. Hubo muchos candidatos LGBT a nivel nacional y local, pero que eso es un avance importante, pero también hubo, como pasó, creo que fue en el estado de Tlaxcala, este conjunto de hombres que se hicieron pasar por mujeres trans para poder participar en la elección. Sí, increíble. En Oaxaca, creo, hace unos años. Y bueno, eso nos habla un poco de los oportunismos, de las contradicciones, pero de la complejidad del tema cuando se ve la arista política y legal. Braulio, siendo homosexual, ¿lo mejor en este país es vivir en la Ciudad de México, tú dirías? Yo creo que, mira, hace rato tú comentabas el tema del populismo de Cuba. Tengo la impresión de que el prejuicio no tiene ideología. Tengo la impresión de que el prejuicio en sí mismo abarca a la derecha, a la izquierda. Sí, sí. Y que hay que luchar contra el prejuicio en todas las sociedades. Porque tenemos ejemplos de Mussolini, tenemos ejemplos de Donald Trump, tenemos ejemplos, por supuesto, de la Cuba de Fidel Castro. O sea, socialismo, comunismo, democracia, atacar el prejuicio. La razón por la cual se marcha en las calles, la razón por la cual los travestis luchan por sus derechos, la razón por la cual los homosexuales y las lesbianas salieron a partir de los años 60 y 70 a las calles, es para luchar por sus derechos. Esos derechos, si bien están arraigados dentro de la capital o dentro de las capitales del mundo, los estados y los municipios no han respetado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pide, por ejemplo, los matrimonios igualitarios. No hay matrimonios. Hay estados que lo han aceptado, el resto no lo acepta. No acata la ley de la Corte. Este tipo de cosas son los prejuicios de los que estamos hablando. Estamos hablando de un país que se llama democrático, está en la lucha por la democracia. Podemos hablar en Estados Unidos, hace lo mismo. También asesinan a
los homosexuales y a los travestis en Estados Unidos, también lo hacen en Berlín, también lo hacen en Israel, también lo hacen en muchos países de Occidente. Y a nosotros nos importa lo nacional en la medida que estamos aquí. Hoy, como nunca, vemos marchas en todos los estados, marchas de homosexuales, lesbianas, travestis, transgénero. Ya se habla que en la alcaldía va a haber marchas también. Pareciera que salir a la calle es decirle a la sociedad, ya basta de tanta hipocresía, ya vamos a tratar de ser. Hay una frase que a mí me gusta mucho de los años 70, nadie es libre hasta que todos seamos libres. Y creo que es un concepto que vale la pena continuar luchando por eso, ¿no? Y algo muy, muy fundamental, las luchas LGBT no van a triunfar si no triunfa el feminismo, si no triunfa la lucha de las mujeres. Eso me parece muy vital. Muy bien. Marina. Sí, dos comentarios a lo que dice Braulio y lo que dijo Julieta también, de que pues, es muy diferente vivir en la capital que vivir en la provincia, y esto en todos los países del mundo, ¿eh? Pero hay una gran diferencia al día de hoy, que es una buena noticia, que es que los medios ya son nacionales, o sea, la gente que ve televisión está viendo tele nacional o internacional. En este sentido, incluso yo aplaudo la influencia de la televisión y del cine norteamericano, en donde las mujeres siempre trabajan, siempre manejan, entran y salen de su casa como quieran, deciden cuántos hijos quieren tener, si se van a divorciar o no. Es una gran influencia. Donde hay cada vez más personajes LGBT, donde hay una normalización de la población LGBT. Entonces, hoy día, aunque vivas en un pueblito pequeño, perdido en México o en cualquier otro lugar, si tienes internet ya vas a tener acceso a todos esos medios, vas a tener acceso a información científica actualizada, vas a tener acceso a recursos, a ayuda, a comunidades en línea. Por cierto, la comunidad gay fue la primera en hacer una comunidad en línea, que fue prácticamente desde los 80, y ha jugado un papel central en la historia del movimiento de liberación gay o LGBT. Por otra parte, se sabe que la mejor forma de combatir el prejuicio es conocer a personas de tal o tal minoría. Claro. Sea étnica, sea religiosa, sea sexual. La mejor manera de curarte del antisemitismo es conocer a gente judía. La mejor manera de curarte del antimuslamismo, como se diga, es conocer a gente musulmana. Yo, por cierto, no conozco a una sola persona musulmana. Es rarísimo, pero así. Cuando tú conoces a gente gay, por ejemplo, o bisexual, y te das cuenta que son gente exactamente como tú, gente como uno, como se dice, ¿no? Pues esto es muy importante para la creciente aceptación, que luego hace que más gente salga del closet, que luego hace que más gente conozca a alguien gay, que luego hace que haya más aceptación en un círculo virtuoso. Que he descrito en mis libros, y esta es una forma muy importante de combatir el prejuicio. Ha sido sumamente importante y hay muchos estudios que muestran que hoy día ya la mayoría de la gente, incluso en Ciudad de México, conoce a alguien gay. Conoce a varias personas gay. En Estados Unidos ya la mayoría de toda la población conoce a personas gay. Esto es muy importante y sí se está dando.
Yo quiero decir algo y espero no ofender a nadie, pero creo que sí, en algo hay una diferencia con los gays y que hacen las mejores fiestas que yo he ido en mi vida. Qué barbaridad, ¿no? Por lo menos en Nueva York, cuando yo viví, las fiestas de los compañeros gays sí eran de otro nivel. Julieta, tú querías decir algo. Sí, coincido en lo de las fiestas, pero lo que quería complementar, que muy acertadamente decía Marina, es la importancia de la visibilidad a través de los medios, ¿no? Es cierto que probablemente una parte importante de la población ahora conoce a alguien gay, pero creo que incluso en el tema trans eso está todavía un poco más soterrado, digamos. Finalmente, está habiendo estadísticas en Estados Unidos, dado que aquí no tenemos una estadística como tal. En Estados Unidos entre 0.6 y 1% de la población se identifica como trans. En México, si hacemos un comparativo así muy general, serían más o menos 700,000 personas, poquito más. Entonces, es muy probable que cualquier persona, digamos, común, no haya tenido, y me pasó a mí misma antes de hacer la transición, pues no haya tenido un contacto directo con una persona transgénero o transexual. Y entonces es ahí en donde el tema de los medios, la mediación que hacen a través de plataformas, televisión, la radio, la prensa, se vuelve el primer contacto de alguien, incluso alguien que después a lo mejor se declara como trans, pero incluso también sus familiares o alguien que simplemente es heterosexual y se vuelve el primer contacto con esta realidad. Entonces, eso es algo muy, muy importante y también es bueno reconocer pues, que ha habido una transformación, un cambio también en la forma de la representación del colectivo en general LGBTQ en algunos espacios, por ejemplo, en series, por ejemplo, en películas. Sí. Justo ayer, si me permite hacer una recomendación ahora que va a ser fin de semana, estaba yo viendo un documental, se llama Disclosure, que está en Netflix, que es de que habla precisamente de la representación LGBT en Estados Unidos. Y es que en los últimos años, por ejemplo, por mencionar algunas, está la serie de Transparence, Orange is the New Black, está una mujer fantástica con Daniela Vega en papel protagónico. Entonces, hay algo que estamos viendo ahí que es muy importante, que es la parte de la visibilidad. Creo que también hay mucho por avanzar, pero estos espacios, incluso como el de hoy, creo que son formidablemente positivos para sensibilizar, para informar y para simplemente ventilar más estos temas. No, bueno, yo recuerdo ya hace siglos cuando estudiaba en Nueva York, cuando salió Will and Grace, que no era la primera comedia sitcom en televisión abierta protagonizada por homosexuales, ¿no? Y creo que sí fue un cambio enorme. Me acuerdo la controversia que generó. Pero un último comentario, Julio, antes de irnos a la pausa. Muy importante Will and Grace porque efectivamente es, que yo sepa, la primera vez que son protagonistas, como dijiste tú. Sí. Y lo son desde la caricatura, porque también la comedia exige eso, digamos, ¿no? Sí. Eso es inevitable, pero no lo son desde el desprecio, desde el odio, desde el prejuicio, me parece, ¿no? Yo también creo que fue fundamental. A propósito, era muy divertida. Muy divertida. Sí. Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos en un momento más. Bueno, nos quedan ya nada más 5 minutos para terminar con esta conversación. Yo espero que podamos tener una más adelante. Muy interesante este tema de la identidad de género, de la orientación sexual. Estamos platicando con Marina Castañeda, Braulio Peralta, Julieta Brambila y me acompaña Julio Patán. Braulio, yo te preguntaría, quizás me gustaría una última ronda sobre el tema del humor, porque esto también ha cambiado, ¿no? Yo sí crecí en un ambiente, y me atrevo a decir la palabra porque tú la dijiste, de los chistes de los jotos o de los maricones. Conste que tú la dijiste, ¿eh? No quiero ser políticamente incorrecto, pero hoy en día esos chistes que eran tan comunes y frecuentes, no solamente en las escuelas, en las reuniones de amigos, sino hasta en las familias,
pues hoy ya hay otra etiqueta, me parece, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué debemos de hacer con esa parte del humor? Bueno, yo creo básicamente que tenemos que tener sentido del humor. Imagínate que pudiéramos, Carlos Monsiváis una vez yo le dije, oye, Carlos, ¿por qué te burlas de tanta gente? ¿Por qué haces tanto sarcasmo? ¿Por qué? Me dice, pues, ¿qué quieres? ¿Que me suicide? ¿No? No, es tan sencillo como esto. Las marchas de los años 60 y 70 eran trágicas. Las marchas de los 80 eran festivas. A partir de los años 90 para acá, cuando empezaron a surgir los derechos humanos de el movimiento LGBT, las marchas se convirtieron en un carnaval. Yo creo que eso te puede dar la respuesta, el estado anímico en el que nos sentíamos frente a la sociedad. Mi tía Carmen una vez le tocó ver una marcha y me dijo, ¡ay, qué bonito! Me siento como en el carnaval de Veracruz. Y a mí me encantó que una mujer de casi 90 años me dijera esa frase y dijera, pues sí, que se diviertan, que lo gocen, todos tenemos que divertirnos. Bueno, yo creo que todos nos divertimos. En la fiesta de los 41 se divirtieron, pero llegaron a masacrarlos. Pero no se sienten, Braulio, ustedes ofendidos cuando salen estos chistes. Fíjate que yo no. Yo me lo tomo con mucho humor. Magú un día estaba hablando y dijo de repente, pinches putos, pero no me refiero a ti, no me refiero a ti, a los putos por cobardes. Fíjate tú, la hipocresía de esa palabra, la palabra puto que se usa en el fútbol, sí. ¿no? Y donde están, y los pueden amonestar, ¿no? Pero no les están diciendo maricones, ni jotos, ni homosexuales, les están diciendo cobardes, o que están cometiendo un crimen ilegal y que no debe ser así. Ese doble filo de la palabra para utilizarlo, esa hipocresía es lo que siempre digo yo, ¿cuándo se va a terminar esto y cuándo vamos a hablar de frente, sin temor, sin todos los géneros, todas las identidades? Bueno, te lo digo yo porque yo tengo que decir que yo disfruto mucho los chistes de judíos, ¿no? Pero sé que también a algunos judíos les molesta muchísimo que se hagan chistes de judíos. Pero en fin, Marina, tú tienes el doble, por cierto. Pues sí, ¿no? así Tienes descendencia judía y eres lesbiana. Bueno, qué barbaridad con los chistes. Así es, entonces, ¿no? Por eso, en efecto, eso me causa mucha risa doble, doble. Mira, un comentario general. Sabemos que el lenguaje es fiel reflejo de la realidad, pero lleva una generación de atraso. Okay. Entonces, ese tipo de lenguaje, de puto, etcétera, maricón, todo eso va ese vocabulario va a desaparecer poco a poco. No lo dudemos, pero todavía nos faltan unos 20 o 30 años. No, quizá menos. Ahora, eso no impide que haya humor. Mientras haya identidades minoritarias, siempre florecerá el humor, que es su mejor defensa. Sí. El humor de las minorías es sabroso porque es importante y es parte de la identidad misma y de la lucha por formar parte de la gran comunidad que somos. No, bueno, a mí, Julieta, se los confieso, ya me da miedo decir algunos chistes ahí en mi casa porque me dicen que soy un boomer que no entiende que el mundo ya cambió, pero bueno, me dicen mis hijos, que soy un boomer que, ay, papá, ¿cómo andas diciendo esas cosas, no? Pero, en fin, ¿tú cómo la ves, Julieta? Sí, no, bueno, definitivamente hay cambios sociales y culturales en marcha que de alguna forma sancionan ciertas formas de humor que algunas veces con más razón que otras.
pero definitivamente yo creo que una parte importante en los procesos de la comunidad LGBT no se podrían vivir sin humor. O sea, finalmente apropiarse también del humor en una sociedad que a ratos parece muy rígida, ayuda a sobrellevarla y a resistirla. Entonces, claro que es una parte que insisto, los tiempos están cambiando, algunas cosas que se pueden decir menos que antes, y creo que está bien. Y sin embargo, apropiarse de la risa cuando en un momento desafiante, como puede ser, por ejemplo, una transición de género y demás, puede ser también muy positivo para la persona que lo está viviendo, porque de otra forma es una forma de resistencia, digamos. Bueno, un último comentario que dio Julio para cerrar la mesa. Está muy padre lo que dijo Marina del humor de las minorías, ¿no? Sí. Se me ocurre una que ha sido minoría en muchas partes y que entiende algo de sentido del humor, los judíos. El humor judío es el humor cáustico, se me ocurre a mí, ¿no? O sea, ha permeado Hollywood para empezar. Sí. Y aquí en México, es una pena que no tengamos el tiempo para comentarlo. Braulio es ideal para hablarnos un poco de esto. Pues yo creo que tuvimos a dos figuras capitales en ese sentido, de maneras muy distintas, ¿no? Y que tenían así como gran arma el humor. Una fue Salvador Novo. Sí, cómo que era un tipo complicadísimo, ¿no? Sí. Desde muchos puntos de vista. Y la segunda fue Carlos Monsiváis, que no se nos olvide, ¿no? Digo de Braulio, pues que tiene todo un libro dedicado a esa figura, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que hablarlo en su momento, porque pues también es eso, es el humor de la minoría. El humor, Leo, es una cosa muy difícil de desactivar, ¿sabes? Tiene una capacidad subversiva especial, digámoslo así. No, bueno, yo confieso que uno de mis shows favoritos es South Park, que es unas caricaturas. No, bueno. Y esos no dejan títere con cabeza, ¿no? O sea, se meten con los judíos, los cristianos, los homosexuales, los negros, los mexicanos. Es fantástico, pero tengo que decir que ya hay gente que me ha criticado porque me gusta South Park. Imagínense lo que Te voy a hemos decir llegado. una cosa, Un gran comediante clásico gringo que era W.C. Fields dijo: yo no tengo prejuicios, odio a todo mundo por igual. Ahí te lo dejo. Oigan, qué buena mesa, Braulio. De verdad te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy. Ojalá la repitamos porque quedó muchos temas que platicar. Gracias, Braulio, te lo agradezco muchísimo. Un honor compartir con todos ustedes, incluida Julieta, mi enorme amiga Marina. Marina, muchísimas gracias de nuevo que estuviste con nosotros. Ay, placer, como siempre, saludarles y estar con ustedes. Y Julieta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Leo, y un honor compartir la mesa con Marina, con Braulio. Julio, querido, ahí te encargo el changarro porque voy a ir Aquí unos vamos días a estar de al pie del vacaciones, cañón. ¿no? Voy a tratar de no hacer muchos desastres. A ver South Park con un buenos martinis y disfrutar de ese humor. No me digas, caray. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias a usted por habernos acompañado. Como le dije, yo voy a estar de vacaciones unos días. Los dejaré con mis compañeros Javier Tello, Ana Francisca Vega, Julio Patán. Ellos me harán el favor de conducir este programa de La Hora de Opinar. Que tenga por lo pronto un buen fin de semana y nos vemos después de las vacaciones.